Quiero comenzar este sermón comentándote acerca de una ley. Hay una ley que se llama la ley de Pareto, que dice que el 20% de nuestras acciones producen el 80% de nuestros resultados. En pocas palabras, el 20% de tu día es el más productivo. Todo lo demás puede ser un poco irrelevante o de repente no es tan importante, pero el 20% de tu día es clave para producir la mayoría de los resultados. Otra cosa que quería compartirte es, por ejemplo, hace muchos años atrás, un transbordador espacial llamado el Challenger explotó mientras estaba saliendo de la Tierra para ir al espacio, y cuando se hicieron las investigaciones, pues descubrieron que el motivo de esta tragedia, de esta desgracia, fue que una pequeña junta, muy pequeñita, estaba defectuosa, y ese pequeño instrumento, pequeño pedacito de la máquina causó todo un desperfecto que costó la vida a muchas personas que estaban viajando en ese transbordador. Hoy mismo estamos experimentando una pandemia que ya hace más de año y medio ha tirado abajo muchas economías, muchos países, sistemas sanitarios, producidos ¿por qué? Por un virus que ni siquiera puede ser visto a simple vista, algo muy pequeñito. ¿A qué quiero llegar con estas cosas que te estoy diciendo? Las pequeñas cosas producen grandes diferencias. Las pequeñas cosas producen grandes diferencias. Hoy quiero compartir contigo el capítulo número 7 del libro de Josué. ¿Y cuál es mi intención con este sermón? Es mostrarte, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que me estás viendo en esta mañana, que Dios puede hacer grandes cosas con pequeños actos de obediencia. Dios puede glorificarse y usa a hombres débiles, a hombres frágiles, a hombres que de repente a ojos de los demás son poca cosa, pero que estos hombres pequeños y débiles toman la decisión de ser fieles en lo poco para que Dios les pueda dar más. ¿A qué me refiero? Vuelvo a repetir, Dios puede hacer mucho con poco. Por ende, quiero animarte en esta mañana a que no menospreciemos, a que no despreciemos los pequeños detalles de la vida diaria, los pequeños actos de obediencia que podemos tener a lo largo del día, porque estos son los que van construyendo nuestro carácter, estos son los que van haciendo la diferencia en nuestras vidas. Pequeños hombres pueden lograr grandes cosas en las manos de un Dios grande. Pequeños hombres pueden lograr grandes cosas en las manos de un Dios grande. Vas a ver en pantalla la agenda del día de hoy. Quiero mostrarte en este texto, Jueces capítulo 7, tres puntos importantes. Dios puede hacer grandes cosas con un poco de obediencia. Versos 1 al 8. Dios puede hacer grandes cosas a pesar de una fe pequeña. Versículos 9 al 15. Y Dios puede hacer grandes cosas a pesar de que nuestro entendimiento también sea pequeño. Versículos 16 al 25. Recuerda, Dios puede hacer grandes cosas con poco. Así que vamos a entrar ya de lleno entonces a este pasaje y leamos juntos, por favor. Lo vas a ver en pantalla también o lo puedes leer en tu Biblia, no hay ningún problema. Jueces capítulo 7, versículo 1 al 8. Como saben, estoy utilizando la versión de la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arot. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar del agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, este no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor le dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber.
y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres, pero todo el resto se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Muy bien. ¿Qué hemos visto aquí? ¿O qué estamos viendo en esta historia? Para que tengas un poco de contexto, sobre todo si no recuerdas lo que vimos las semanas pasadas o no has estado en esta serie del libro de Jueces, estamos hablando acerca de los jueces que Dios iba levantando a lo largo del periodo conocido como de la anarquía, del desorden en Israel. Y el último juez que vimos se llamaba Jerobaal. Bueno, realmente se llamaba Gedeón, pero le pusieron por nombre Jerobaal porque este hombre fue llamado por Dios para ser juez en Israel y para levantarse en contra de la adoración a Baal que se encontraba presente en su propia casa, en la casa de su padre, como también en toda la nación de Israel. Después de que Dios llama a Gedeón, ¿verdad? Y recuerdas que tú en el capítulo 6, que Dios le dice: Jehová está contigo, ¿no? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice: Señor, pero si Dios está conmigo, ¿cómo es que el pueblo está así? ¿Por qué estamos sufriendo todas estas cosas? Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de sus enemigos. ¿No te he enviado yo? Entonces, ante el llamado de Dios, usted recordará que Gedeón dudó un poco, ahí puso unas cuantas objeciones, Dios lo envió igual. Gedeón hizo una prueba, trajo un sacrificio y le dijo: Señor, si eres tú el que me has llamado, que descienda fuego del cielo, ¿verdad? Para que sacrifique para que incendie ese sacrificio. Y en efecto así fue. Gedeón trajo su sacrificio, a pesar de que estaban en un tiempo de mucha pobreza, de mucha escasez. Gedeón dio mucho más de lo que tenía en sacrificio al Señor, y el Señor hizo descender fuego del cielo, consumió todo ese sacrificio, y le quedó claro a Gedeón que Dios realmente le estaba enviando. Así que Gedeón tomó pues el desafío de limpiar a toda su casa de idolatría. Y recuerdas que decíamos que nadie puede ser utilizado por Dios hasta que no se limpie a sí mismo, no limpie su casa. Y eso es lo que hizo Gedeón: limpió su casa, limpió su parentela, los más cercanos de la idolatría, y ya estaba listo entonces para ser utilizado por Dios para poder empezar a limpiar a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el verso 33 del capítulo 6 nos dice que así como Dios llama a Gedeón y Gedeón se levanta entonces para ser el hombre que Dios quiera, inmediatamente se levanta la oposición, y tanto los madianitas como los amalecitas como los hijos del oriente se levantaron para pelear contra Israel. Los enemigos del Señor, aquellos que le habían estado robando durante tantos años, porque dice la palabra que ellos llegaban a Israel y se robaban todo, la comida y todo lo que Israel había trabajado, pues se levantaron nuevamente para atacar al pueblo de Dios. Y obviamente Gedeón se encontraba temeroso, se encontraba otra vez dubitativo, y Gedeón pone a prueba 2 veces al Señor. Eso lo vimos la semana antepasada. Gedeón pone a prueba 2 veces a Dios. Recuerda, con el vellón, pidiéndole que el vellón quede seco, pero todo alrededor quede mojado, o viceversa, que el vellón quede mojado y todo alrededor quede seco, como una prueba de que realmente Dios lo va a usar para poder vencer a los enemigos del Señor. Y vimos cómo Dios, en su misericordia, en su entendimiento de que Gedeón, pues como todo ser humano, duda y tiene temor, le concedió. Ahora, vimos que eso no era el patrón común, que no es bueno poner a prueba a Dios, sino que tenemos que tomar decisiones firmes, pero que aún en medio de nuestra debilidad, Dios puede utilizarnos. Ahora, hasta aquí, entonces, ese es el contexto de la historia. El capítulo 7 empieza ya con Gedeón obedeciendo. Después de haber puesto a prueba 2 veces a Dios, ya le quedó más claro de que realmente Dios los iba a liberar por su mano. Así que Gedeón va con su ejército para entonces presentar batalla contra los enemigos. Ahora vemos acá algunos detalles. En primer lugar, el ejército de Gedeón, si usted se las cuentas, constaba solamente de 32,000 personas nada más, que no era mucho si lo comparamos con el tamaño del ejército de los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. La Biblia dice en el verso 12 del capítulo 7 que los amalecitas, madianitas e hijos del oriente estaban dispersos por todo el valle
y eran innumerables como langostas, dice, y los camellos que tenían de su caballería no se podían contar. Así que imagínate la gran cantidad de personas que era y que constaba ese ejército, así que estaban completamente en inferioridad numérica el ejército de Gedeón, 32,000 personas contra una multitud que nadie podía contar. Entonces estaban en inferioridad numérica. Y ahora lo más interesante de esto es lo siguiente. Así como Gedeón puso a prueba a Dios 2 veces, vamos a ver ahora que Dios pone a prueba a Gedeón también 2 veces. Es interesante. Gedeón le pone a prueba a Dios en el capítulo anterior y ahora vamos a ver que Dios le pone a prueba a Gedeón, pone a prueba su fe mediante 2 desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? El primero, Dios le dice a Gedeón, ¿sabes? Estos 32,000 soldados son demasiados para mí. Yo no necesito tantos para poderte salvar, para poder salvar al pueblo. Así que vas a hacer, ¿sabes qué? Dile al pueblo, a tu ejército, que todos los que tengan miedo, que todos los que tengan temor, que se regresen a su casa. No hay problema, que se vayan porque no necesito. No vaya a ser que ustedes venzan y se vuelvan orgullosos y digan, mi mano me ha librado, dice el Señor. Así que Gedeón hace esto, obedece al Señor y dice la palabra que 22,000 personas, de ese ejército de 32,000 se van. La gran mayoría del ejército tenía miedo. 22,000 personas de 32,000 es mucho más de la mitad de personas del ejército que tenían miedo y que cuando Gedeón les dice esto, les hace la invitación, el que tenga miedo que se vaya, se fueron. Bueno, se puede entender porque recuerda que era un ejército innumerable contra ellos y al ver esa gran multitud, muchos tuvieron temor y se fueron. 22,000 se fueron y solamente quedaron 10,000 personas en su ejército, aún mucho más pequeño que lo que estaba originalmente. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar? Bueno, en primer lugar, Dios estaba poniendo a prueba la fe de Gedeón. En segundo lugar, lo que Dios quería grabar a fuego en la mente y en el corazón del pueblo de Israel es que no cayeran en el orgullo y la autosuficiencia. Hermanos, si vamos a ver algo aquí en este pasaje, en este capítulo, es que la humildad es tan importante como la obediencia y la fe. ¿Qué cosa es el orgullo? ¿Qué cosa es la autosuficiencia? Es cuando nosotros nos creemos capaces de hacer cualquier cosa. Porque confiamos en nuestra juventud, porque confiamos en nuestra experiencia, porque confiamos en nuestra preparación, porque confiamos en nuestros éxitos pasados. Y eso es peligroso, porque vamos a ver aquí que Dios utiliza al humilde. Dios utiliza al que no confía en sí mismo. Dios utiliza a aquel que confía en Dios. Dios utiliza a aquel que está dispuesto a hacer las pequeñas cosas. Dios le utiliza para hacer grandes cosas. El orgulloso, aquel que es altivo, dice, yo no voy a prestarme a labores tan pequeñas. Yo quiero hacer cosas grandes. Pero la gran mayoría de las personas, te lo digo por experiencia y porque le viste muchas personas, la gran mayoría de las personas que están enfocadas en solo las cosas grandes, nunca las alcanzan porque se olvidan de que las cosas grandes se consiguen ganando victorias diarias cada día. Las cosas grandes se consiguen ganando victorias diarias cada día. Muchas personas piensan, ojalá algún día tuviera dinero, tanto dinero para hacer esto, lo otro. Y están esperando que llegue un momento utópico que no va a llegar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer pequeños cambios en sus finanzas día con día. No están dispuestos a ahorrar día a día. No están dispuestos a diezmar al Señor día a día. No están dispuestos a organizar sus finanzas día con día. Si no puedes hacer eso diariamente, si no puedes ahorrar, si no puedes diezmar, si no puedes planificar tus finanzas, no vas a poder llegar a un destino grande. Recuerda, las cosas grandes se construyen día con día. Muchas personas dicen, yo quiero estudiar y quiero ser un conocedor de la palabra, pero no están dispuestos a pasar tiempo en la Biblia día con día. No vas a llegar a ese destino grande a menos que puedas conseguir victorias diarias. Y Dios quería que Israel entendiera eso. Dios quería que Israel entendiera que las cosas grandes para con Dios se consiguen con inicios pequeños, con obediencia, con fe y con humildad. Así que, vuelvo a repetir, 22,000 se van porque tienen miedo, quedan 10,000. Pero eso no es todo. ¿Sabes qué pasó? Dios le pone ahora una segunda prueba a Gedeón. Recuerda, Gedeón puso a prueba a Dios. Ahora Dios le pone a prueba a Gedeón. Y la segunda prueba que Dios le pone a Gedeón es la siguiente. Gedeón, ¿sabes qué? Estos 10,000 aún son muchos para mí, dice el Señor.
Y yo quisiera haber estado allí para ver la cara de Gedeón y con sus ojos abiertos y su boca abierta diciendo, Señor, ¿cómo es que es poco? Si son 10,000, no somos nada frente a un mar de enemigos y aún me quieres quitar más. Y Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos, descendamos al estanque y allí te voy a probar a los que se han de quedar contigo. Y dice, y mándales a que tomen agua y yo te voy a decir a cuáles se van a quedar y cuáles no. Entonces Gedeón hace esto y el pueblo que había quedado, los 10,000, se ponen a tomar agua y Dios les dice, mira, aquellos que se quedan parados y toman agua en sus manos, lamiéndolo como un perro, esos se van a quedar a pelear contigo, y aquellos que se arrodillan para beber, pues ellos definitivamente se van a su casa. Y dice la palabra que quedaron solo 300. De 32,000 quedaron 300. Menos del 0,1%. Se quedaron para poder pelear contra los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Increíble. Si de por sí ya 32,000 personas versus un mar de gente era una batalla desigual, ahora imagínate un mar de gente contra solo 300 hombres. Eso era algo humanamente absurdo. Si Gedeón tenía dudas y miedo antes, ahora tenía que enfrentar un gran desafío de fe. No le quedaba otra cosa que confiar en Dios, ya no le quedaba nada, no tenía recursos ni en qué apoyarse, tenía que confiar en Dios. Quería mostrarle a Dios, no solamente a Gedeón, pero a nosotros, que Dios puede hacer grandes cosas con poco, cuando hay fe, cuando hay obediencia y cuando hay una buena actitud. Así que Gedeón tomó a estos 300 hombres con provisiones, con trompetas y salieron para la batalla. Humanamente, hermanos, esto vuelvo a repetir, sería una temeridad, sería una irresponsabilidad, a menos que entendamos que Dios mismo se lo había prometido. Dios se lo dijo a Gedeón, yo les salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Esa era la promesa de Dios y solamente Gedeón tenía que obedecer. Y si tú te das cuenta, cada acto de obediencia de Gedeón, a pesar de que Gedeón no era un hombre de mucha fe, a pesar de que Gedeón no era un hombre muy decidido, a pesar de que Gedeón dudaba, tenía temor, como todos enfrentamos diferentes circunstancias en la vida, fueron esas pequeñas decisiones, esos momentos críticos en la vida de Gedeón, como cuando decidió obedecer al Señor, como cuando decidió limpiar la casa de su padre, como cuando decidió llevar a su ejército, como cuando decidió aceptar que Dios quería salvarlos con poca gente, como cuando decidió ir a la batalla con 300. Entonces, pequeños actos de obediencia que fueron construyendo el carácter de Gedeón y fueron dándole la posibilidad de él experimentar mayores desafíos de parte de Dios. Hermanos, un poco de obediencia es mejor que toda una vida de pecado. Un poco de obediencia puede desencadenar grandes bendiciones. Y así como al inicio te comenté que la ley de Pareto nos dice que el 20% construye el 80% de nuestros resultados, estos pequeños actos de obediencia van encaminando nuestras vidas y va construyendo algo grande, un carácter, un destino glorioso cuando comenzamos a tomar pequeñas decisiones de obediencia al Señor día con día, porque esas decisiones pequeñas que a algunas personas les pueden parecer insignificantes, a algunas personas les pueden parecer absurdas, son las que van construyendo la vida que nosotros anhelamos o deseamos para el Señor. No se trata de nosotros, ni de nuestro poder, sino del poder del Señor que va obrando a través de nosotros cuando damos un paso de fe, cuando damos un paso de obediencia, y así vamos desencadenando las bendiciones del Señor. Recuerda lo que dice la palabra, no con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es con su poder, es con sus fuerzas, es con la sabiduría que el Señor nos da, pero nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de obediencia. Yo te animo en esta mañana a que usted tome decisiones diarias de obediencia. Cada día tenemos que enfrentar alguna decisión. Cada día tenemos que enfrentar a tomar decisiones. Hacemos un devocional, no lo hacemos. Oramos al Señor, no oramos. Decidimos ser buenos padres, no lo somos. Ahorramos, no ahorramos. Despilfarramos el dinero, no lo despilfarramos. Honramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, no lo honramos. Decidimos congregar, no congregamos. Cada una de esas decisiones, hermanos, te digo un secreto, o van construyendo tu carácter o lo van debilitando. Yo te animo en esta mañana a que tú empieces a tomar buenas decisiones cada día. ¿Y sabes qué va a pasar?
Al inicio va a ser difícil, al inicio te va a costar, pero si tú lo sigues y lo persistes en hacerlo, esto va a construir disciplina en tu vida, va a construir carácter en tu vida y vas a ser una persona de carácter, una persona de disciplina y eso va construyendo un futuro maravilloso. Las grandes cosas, los éxitos de la noche a la mañana, como dicen, toman 20 años en formarse, aunque parezca un contrasentido, así es. Las cosas se van construyendo de a poco, poco a poco. Poco a poco. El bambú es una planta que tú al sembrarla, el brote, puede estar en tierra muchos años, pero llega el determinado momento, y no ves nada durante esos años, pero llega el determinado momento, y cuando ese brote ya sale a la luz, y en pocos días ha alcanzado una altura considerable, pero ha estado muchos años bajo tierra, alimentándose y desarrollándose. Tu vida puede desarrollarse para grandes cosas si eres capaz de tomar decisiones diarias de obediencia al Señor. Un poquito de obediencia cada día va a construir una vida satisfactoria y plena para nosotros. Segundo punto que quiero compartir contigo, Dios puede hacer grandes cosas a pesar de una fe pequeña. Jueces capítulo 7, versículos 9 al 15, y leamos por favor lo que la palabra del Señor nos tiene que decir. En la pantalla lo vas a poder también ver. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento, del ejército enemigo, por supuesto. Y los madianitas, amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo, y le decía, he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondiendo su amigo, le dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó esto, oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y le dijo a los 300, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Qué maravilloso esta historia, se va poniendo cada vez mejor. Ahora, este Gedeón había sido probado 2 veces por Dios y había pasado la prueba. Sin embargo, todavía no tomaba ninguna decisión. Dios le habla nuevamente a Gedeón en la noche de ese mismo día y le dice, Gedeón, levántate, esta es la hora, este es el momento del combate, ve con tus 300 hombres y empieza la batalla. Una cosa es saber que estás a puertas de una batalla, otra cosa es estar en la batalla. Una cosa es saber que tienes que tomar una decisión y otra cosa es tomarla en ese momento. Yo puedo decir, sí, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer tu voluntad. Yo puedo decir en este momento así, pero una cosa es decirlo, sentirlo, tener el deseo, la disposición, y otra cosa muy diferente es enfrentarme al momento preciso en el cual yo tengo que tomar la decisión. Y muchas personas pueden decir, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pueden llenar su boca de muchas palabras, pero al momento de la verdad, al momento que se tiene que tomar la decisión, son pocos los que toman decisiones correctas. Gedeón llegó al punto de quiebre, al punto donde ya no puede retroceder, el punto en el cual Dios le está diciendo, ok, te he preparado para esto te he llamado, te he equipado con 300 hombres, para tus ojos es poco, para mí es más que suficiente, este es el momento en que tienes que decidir, y Gedeón una vez más tiene temor. Dios sabe esto porque Dios conoce los corazones de todos y le dice, pero si tienes temor, ve con tu criado primero y mira y ve y espía lo que va a pasar, porque yo te voy a mostrar de una manera maravillosa cómo es que yo cumplo mi palabra. Así que Gedeón tenía miedo realmente y va con su criado, van ahí un poquito escondiéndose, ¿verdad? Y llegan hasta los puestos avanzados, hasta los vigías del campamento enemigo, y sucede algo muy interesante. Y hermano, yo estoy convencido de algo: las coincidencias no existen, las casualidades no existen. Todo eso está dentro de la soberanía de Dios. Y mira lo que sucedió. En la soberanía de Dios, el Señor hizo algo maravilloso. Le hizo tener un sueño a un soldado enemigo,
e hizo que este muchacho, este hombre, contara su sueño a su amigo, le dio al otro amigo la interpretación y orquestó todo para que Gedeón justo llegara en el momento en el cual estaban conversando esto. Esto es la soberanía de Dios, no es casualidad. Esto no es suerte, esto no es una coincidencia, esto es algo que Dios estaba organizando para poder edificar a su siervo temeroso. ¿Y qué sucede? En efecto, este hombre enemigo había soñado que un pan de cebada estaba ahí girando y llegando contra el ejército de Madián y destruyéndolo. Y el pan de cebada, hermanos, era un pan común, el más común de todos y de poco valor. Así que este pan de cebada pues representaba a Gedeón, ¿verdad? Alguien común a los ojos de los demás, alguien insignificante, pero que podía ser grandemente utilizado en las manos de Dios. Y este muchacho le cuenta a su amigo, le dice, mire, he soñado esto, un pan de cebada común de poco valor, viene contra el campamento, lo destruye, y el otro le dice, no, esto no es un sueño, esto es algo que va a pasar, esto es Gedeón que va a venir y Dios ha entregado en sus manos al campamento, estamos perdidos. Y Gedeón está escuchando eso justo en ese momento. Él está escuchando esta interpretación y se da cuenta de que si aún los enemigos tienen miedo de él, entonces Dios realmente está haciendo algo. Así que Gedeón se arrodilla, se postra ante el Señor, se inclina y adora a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Dios es fiel, reconociendo que si Dios ha prometido algo, Él lo va a hacer. Si Dios ha escrito su palabra algo, Él lo va a hacer, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, para la gloria de su nombre, y que Él no depende, Él no necesita de nosotros, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra inteligencia, porque Él no depende de esas cosas. Él obra de una manera diferente. Él aún más bien nos da el privilegio de servir y ser parte de su obra, a pesar de que somos frágiles, débiles, pecadores, insignificantes, pero Dios quiere utilizar nuestras vidas. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? Un poco de obediencia y un poco de fe. Y tener fe, hermano, no significa no tener temor. Tener fe significa simplemente, a pesar del temor, a pesar de las dudas y a pesar de las controversias, decido obedecer al Señor. Decido obedecer al Señor. Eso es fe. Eso es verdadera fe. Cuando Gedeón entonces oye esta interpretación, adora al Señor y se levanta convencido, animado, fortalecido, y va al campamento nuevamente, a su campamento, y se encuentra con sus 300, que tal vez están temerosos igual que él, estaban temerosos igual que él, pero ahora este hombre ha sido animado por Dios, ha sido fortalecido en su fe, y ahora él va a motivar a esos 300 y le dice, muchachos, levántense. Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Ves? Él no dice, yo los voy a salvar. Él dice, no, Dios nos ha entregado en las manos. He ido a ver el campamento y tiemblan de miedo. Dios ha puesto temor en el corazón de estos enemigos, y a pesar de que sean un valle innumerable, a pesar de que humanamente parezcan un obstáculo increíble de poder esquivar, Dios puede hacer posible lo imposible. Así que se levanta, hermanos, con estos 300 y va para la batalla. Querido hermano, amigo, amiga, si hay fe, hay obediencia. Y si hay obediencia, es porque hay fe, porque creemos en el Señor. Recuerda que Dios comprende nuestra debilidad y nos ayuda. A veces uno piensa, no, mi obediencia tiene que ser perfecta, yo tengo que tener una fe perfecta, tengo que ser un gran hombre de Dios como los del pasado para que Dios me utilice. Y no te das cuenta que los grandes hombres de Dios del pasado eran seres humanos como tú y como yo. Dice la palabra que Elías, este gran profeta de Dios, tremendo siervo del Señor, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago. Pablo, tremendo hombre, inigualable hasta el día de hoy, era un hombre común y corriente, hermano. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Jonathan Edwards y muchos cientos, miles de hombres y mujeres de Dios que tú puedes conocer, que puedes admirar, hermanos, son hombres comunes y corrientes. Tanto los del pasado como los que ahora puedas conocer y admirar. Son hombres comunes y corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Que, hermanos, ellos han entendido el poder de las grandes cosas, de las pequeñas cosas, el poder de los detalles, de la obediencia diaria, de la fidelidad diaria, de la oración diaria, de la disciplina. Las grandes cosas, hermanos, no suceden cuando de pronto los cielos se abren y todo cambia de manera mágica y milagrosa. No. Esa es una percepción equivocada. Las grandes cosas suceden en la acumulación de buenas decisiones
diariamente a lo largo del tiempo, que van construyendo nuestro carácter, que van fortaleciendo nuestra paciencia, que nos van dirigiendo y encaminando hacia el camino que el Señor tiene para nosotros. Usted, si está pensando, no, Dios me va a hablar y me va a decir lo que tengo que hacer, usted está equivocado. Ese no es el camino, así no es la forma, y ahora lo vamos a ver. Simplemente tome decisiones diarias de obediencia al Señor y el Señor le va a guiar por donde usted tiene que ir. No existen coincidencias, no existen casualidades. Todo obedece al propósito soberano de Dios. Aún en nuestros errores, aún a través de nuestras equivocaciones, Dios utiliza. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. Que los pecados nuestros no lo detienen, que nuestros errores no le imposibilitan de hacer sus propósitos. Él hace sus soberanos propósitos a pesar de nosotros, por encima de nuestros errores, por encima de nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer o decir para que digamos, no, el Señor ya no puede hacer nada porque ya le malogré el plan. No. No, creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que hace lo que Él quiere, conforme a su perfecta y soberana voluntad. ¿Quieres alinearte a esa voluntad? ¿Quieres experimentar las bendiciones de Dios? ¿Quieres experimentar las grandes cosas que Dios tiene para tu vida? Empieza hoy. Empieza hoy. Empieza en pequeño. Empieza con las pequeñas cosas. Si descuidas las pequeñas cosas, si descuidas los pequeños detalles, no vas a poder ver las grandes cosas. El principio es, el que es fiel en lo poco, en lo más también será fiel. No esperes que Dios te bendiga en el futuro si no estás obedeciendo en el presente, en cualquier área de la vida, hermano, en cualquier área de la vida, económico, salud, financiero, familiar, espiritual, ministerial. Siembra diariamente y cosecharás. La palabra del Señor nos dice, Mateo 17:20, Jesús le dice a sus discípulos, Él está bajando del monte de la transfiguración, ha podido estar ahí en la presencia de Dios y abajo los discípulos se habían quedado con el hijo de un hombre que estaba endemoniado y este muchacho estaba a punto de morir, se tiraba al agua, se tiraba al fuego, se golpeaba, el demonio lo tenía atormentado, el padre estaba desesperado, los discípulos estaban frustrados, orando y no pasaba nada, no podían liberar ese demonio. Llega Jesús, simplemente le da una palabra, el demonio sale volando y los discípulos frustrados se acercan al Señor y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran un poquitito de fe, como un grano de mostaza, le dirían a este árbol o a este monte, arráigate, desarráigate, y se desarraigaría, y nada os sería imposible, dice el Señor Jesús. ¡Wow! Ni siquiera necesitamos una fe tan grande, hermanos. Solo una fe pequeñita, que se va construyendo día con día. Recuerda, actos pequeños de obediencia van construyendo nuestro carácter, van construyendo nuestra fe. Actos pequeños de desobediencia lo van debilitando, lo van destruyendo. Tú eliges. Construyes un carácter, construyes un destino, construyes una meta grande en tu vida o lo vas destruyendo. Día, ¿cómo se hace eso? Día con día, día con día. El poder para vencer grandes desafíos no se encuentra en nuestra fe. Nuestra fe puede ser pequeñita, pero en quién creemos es la diferencia. ¿Crees en ti mismo? ¿Crees que tú eres capaz de hacer las cosas? ¿Crees en tu fortaleza? ¿Crees en tu inteligencia? ¿Crees en tu juventud? Déjame decirte, estás perdido. Pero si tu fe está en el Señor, Dios grande y poderoso, quien puede utilizar a un hombre impuro y a un hombre inmerecedor de su gracia, como cantábamos hace un momento, entonces Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar. La fe se cultiva, hermanos, y se fortalece mirando a Dios con pequeños actos de obediencia ordinarios. Y ese es el gran problema. La mayoría de la gente no quiere. Quieren las grandes cosas, quieren el brillo, quieren la fama, quieren el aplauso, pero no están dispuestos a sembrar diariamente, en privado, en secreto, donde no hay aplausos, donde no hay flashes, donde no hay posts en el Facebook, donde nadie te va a reconocer. Allí la mayoría de la gente no quiere sembrar, pero justamente ese es el secreto. Si tú eres capaz de sembrar diariamente, obedientemente, fielmente durante años, entonces podrás cosechar un futuro de éxito, un futuro de gloria, un futuro de bendición. Disciplina, carácter
y obediencia. Tercer punto que quiero compartir contigo. Dios puede hacer grandes cosas a pesar de que no las entendamos, a pesar de que nuestro entendimiento sea pequeño. Y leamos por favor lo que dice la palabra del Señor en estos últimos versículos, Jueces capítulo 7, verso 16 hasta el verso 25. Gedeón está ya animado, fortalecido con el Señor y ahora va con su pequeño ejército de 300 y dice, dividió los 300 hombres en 3 compañías de 100 cada uno, obviamente, puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas se habían apostado a la guardia, o sea, en el intercambio de guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la derecha, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército enemigo echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Mejola junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, descended contra Madián y tomadla tomad antes que ellos los vados, hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Madián se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y capturaron a 2 jefes de Madián, a Oreb y a Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lagar de Seb cuando perseguían a Madián. Y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Que vemos en esta última parte, en esta última porción de la historia, algo muy interesante. No sé si te has percatado, pero todo el capítulo 7 hasta este momento, Dios le está dando instrucciones específicas a Gedeón. Haz esto, lleva al pueblo, deshazte de este grupo de gente, quédate con este grupo de gente, ahora vas a hacer aquello, vas a descender al campamento, vas a recibir ahí ánimo. Le está dando instrucciones específicas. Pero a partir de aquí, ya no vemos a Dios decirle nada a Gedeón. Ya no hay más instrucciones específicas. Sin embargo, vemos ahora a Gedeón actuar por sí solo. Es interesante. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo articulamos? ¿Cómo comprendemos? Recuerda que la historia de Gedeón es una historia muy interesante porque no solo nos enseña que los pequeños actos de obediencia van construyendo una bendición más grande, sino también nos enseña que la dirección de Dios, la dirección que Dios le quiere dar a sus hijos, se obtiene y se garantiza cuando obedecemos al Señor, cuando buscamos a Dios y también cuando empezamos a usar la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cómo entendemos este último acto de Gedeón? Porque lo que hace Gedeón es bastante extraño. Gedeón toma 300 cántaros, se los da a cada uno de sus soldados con una antorcha en el medio del cántaro vacío, les da una trompeta a cada uno y les dice, vamos, y cuando estemos frente al campamento enemigo, van a romper los cántaros, van a tocar las trompetas y van a gritar por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Eso es una orden militarmente extraña. Es una orden militarmente extraña porque ¿quién pensaría que eso se debería de hacer? Perdón. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Quién se lo dijo? Dios no se lo dijo porque no vemos que Dios le haya dado la instrucción específica de hacerlo. ¿Cómo entendemos entonces esto? Podemos entenderlo de 3 maneras, hermanos. En primer lugar, Dios nos da libertad para actuar dentro de los parámetros de su voluntad. Dios ya le había dicho a Gedeón, ve contra los madianitas, pelea contra ellos. Dios ya le había dicho, yo te lo voy a entregar en tus manos. No le había dado más instrucciones, no le había dicho cómo va a pelear, cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Usó de su libertad para poder definir un plan de batalla. No siempre es así, no siempre es así. A veces con David sucedió algo diferente.
Con David, Dios le decía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Con Josué, por ejemplo, frente a Jericó, Dios le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó y la ciudad iba a caer. Entonces, vemos en la palabra de Dios que Dios puede utilizar esa forma. Nos puede dar una instrucción específica o puede no hacerlo, simplemente darnos los lineamientos generales. Tienes que ir contra tus enemigos, yo te voy a dar la victoria. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú decídelo. Y yo creo, hermanos, dado el contexto de Gedeón, que Dios ahora estaba guiándole a que este hombre creciera en su fe y empezara a tomar decisiones dentro de lo que Dios le había dado y estaba haciendo crecer su liderazgo. Así que en medio de los parámetros generales que Dios le había dado, tienes que ir a pelear contra las madianitas y yo te voy a dar la victoria. Haz la manera que mejor tú tengas, que mejor tú creas para poder conseguir esa victoria. Recuerda también que este hombre era un hombre que estaba en comunión con Dios, se estaba comunicando constantemente con Dios, tenía una buena comunión con Dios, así que Dios le está guiando, Dios está guiando su corazón, ¿no? Nunca animaría a nadie a decirle, toma la decisión que tú quieras si no estás orando, si no estás buscando a Dios, no. Si tú estás buscando a Dios, si tú estás haciendo su voluntad, entonces haz lo que te venga a la mano para hacer porque Dios está contigo. ¿Entiendes? Deleítate en el Señor, dice, de todo corazón, y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Él enderezará tus veredas. También podemos entenderlo, un tercer punto, como la sabiduría y experiencia de Gedeón aplicada a una situación en concreto. Entonces es Gedeón, en la libertad que Dios le da, con la sabiduría que Dios le había dado la comunión que él tenía con él, dado la experiencia que ya tenía con Dios, que él toma la decisión de usar este plan y no otro. Y como Dios ya le había respaldado, ya le había dicho que él lo iba a hacer, entonces simplemente él lo hace. Muchas veces, hermano, yo les he comentado, yo no oro diciendo, Señor, ¿tendremos que plantar una nueva iglesia? ¿Y sabes por qué no oro por eso? Porque yo ya sé que tenemos que plantar una nueva iglesia. La palabra de Dios nos lo dice, es la voluntad de Dios. Yo ya no le voy a preguntar a Dios su voluntad de algo que ya está claro. La pregunta en todo caso podría ser, Señor, danos la sabiduría o danos el entendimiento o danos la dirección para saber dónde plantarla y de qué manera hacerlo. Pero el hacerlo, no hacerlo, eso es algo que ya no se debe discutir porque el planteamiento general, el lineamiento general ya está dado en la palabra. Entonces, hermanos, no consultes a Dios lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Consúltale sobre que te dé sabiduría, pídele que te dé sabiduría, que te dé entendimiento sobre cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, pero no sobre si hacerlo no, porque ya está en su palabra claramente establecido. Y por supuesto, si estás teniendo comunión diaria, si estás dando pasos de obediencia diarios, si estás tomando esos pequeños pasos de obediencia y de fe diariamente, entonces el Señor te va a guiar. En la decisión que tú tomes, Él te va a guiar. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios no nos va a dar todos los detalles de su voluntad. Y si no lo hace, es porque entonces Dios nos está guiando a utilizar la sabiduría que Él nos quiere dar para hacer su voluntad. ¿Qué hizo Gedeón? Dividió su pequeño ejército en 3 grupos de 100 hombres cada uno, puso trompetas y cántaros vacíos en la mano de cada uno, salió con ellos y le dio instrucciones claras de cómo proceder. Y en el cambio de la guardia a medianoche, Gedeón y sus hombres tocaron las trompetas, quebraron los cántaros y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Inmediatamente todo el campamento enemigo se asustó, se atemorizó, salieron corriendo. Dios respaldó lo que Gedeón estaba haciendo y la espada de uno se volvió contra el otro, se comenzaron a matar entre ellos y al final todo el ejército, innumerable como la arena del mar, terminó siendo destruido. Israel aprovechó y los acabó con sus enemigos. Gedeón tomó y dio voces para que Israel tomara los territorios que Madián había robado e incluso el ejército israelita capturó a los 2 cabezas de Madián, los mató y puso sus cabezas a los pies de este hombre, Gedeón. Seguramente, hermanos, no encontrarás esta estrategia en ningún libro de estrategia militar porque es bastante extraña, pero así es como Dios funciona. ¿Por qué Gedeón tuvo éxito? ¿Por qué Dios respaldó la vida de Gedeón en esta gran batalla? Porque él había obedecido al Señor en las pequeñas cosas previamente en su vida. Así se va construyendo las grandes obras que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando vamos tomando pasos de obediencia a través del tiempo, a veces mucho tiempo.
Si tú ves una persona que Dios está bendiciendo, si tú ves una persona que Dios está ayudando, si tú ves una persona que Dios está respaldando, no es porque de la noche a la mañana esa persona se le ocurrió hacerlo así, o porque Dios le bendijo de la noche a la mañana, o porque encontró la receta mágica, o porque esa persona es una súper ungida, súper espiritual y nadie más tiene acceso a Dios como ella. No, es simple y llanamente que esa persona ha encontrado el secreto de los pequeños detalles, de la obediencia diaria, de la fe diaria, de la oración diaria, pequeños detalles, pequeñas siembras que van haciendo una gran cosecha. Gedeón empezó tomando decisiones correctas, venciendo la idolatría en la casa de su padre, tomando decisiones de obediencia, tomando decisiones de fe, y poco a poco fue construyendo un carácter, fue construyendo un temperamento que le ayudó cuando las grandes pruebas de la vida vinieron y él pudo obedecer al Señor. Cuando hay obediencia y fe al Señor, haz lo que esté en tu mano para hacer, hermano, porque Dios te va a guiar en su soberanía. Cuando estás dando pasos de obediencia diarios al Señor y de fe, cuando tu corazón es humilde y entiendes que dependes de Dios, que necesitas del Señor, que no te confías en tus propias fuerzas, entonces te digo una cosa, haz lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Dios te va a guiar en su soberanía. Dios te va a guiar en su soberanía. Y va a haber momentos en los cuales Dios te va a decir específicamente lo que tienes que hacer, y va a haber momentos en los que no, en los que simplemente tú tienes que tomar decisiones basado en lo que tú crees y sabes que es lo correcto. Hay un momento y un tiempo en la vida de mis hijas en que yo les tengo que decir exactamente todo lo que tienen que hacer, pero va a llegar un momento en la vida de mis hijas en que yo ya no tengo que decir lo que tienen que hacer porque ellas ya saben lo que tienen que hacer y van a tomar su propia libertad para tomar decisiones dentro del marco de lo que yo les he establecido como padre. Yo les puedo decir a mi hijita más pequeñita, a Vania, cuando era muy chiquitita, yo le vestía completamente. Ahora no, ella se viste sola y ella decide qué ropa quiere ponerse. Bajo los lineamientos de las cosas que yo le he dicho. Ponte abrigo porque hace frío, ponte zapatos porque te vas a caer. Los lineamientos básicos que como padre le doy, pero dentro de esos lineamientos ella toma sus decisiones. Yo ya no le digo cómo tiene que vestirse, yo ya no le digo qué ropa tiene que ponerse, ella toma sus propias decisiones y más adelante será aún mayor. Ella tomará decisiones de dónde estudiar, dónde trabajar, con quién se va a casar. Obviamente yo le daré lineamientos, le daré parámetros con un hombre cristiano, con un hombre que tema al Señor, con un hombre que estudie su palabra, con un hombre que anhele servir al Señor. Esos son los parámetros que te doy como padre. Dentro de esos lineamientos tú decides. Tú decides. Funciona igual con Dios, hermanos. Funciona igual con Dios. En algún momento yo le voy a dar una instrucción específica. Le daré, ¿sabes qué? Mira, con este hombre, no. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia que ella, porque yo puedo ver algo que ella no ve. Pero en otros casos le diré, tú decides. Usa de tu sabiduría. Usa de lo que hayas aprendido. ¿Ve? Pequeños actos de obediencia, hermanos, producen grandes resultados a la larga. Nunca menosprecie los pequeños detalles, porque estos hacen la diferencia. La historia de Gedeón no termina todavía, Dios mediante seguiremos con la historia de Gedeón, pero hasta aquí vamos viendo cómo este hombre va cosechando grandes bendiciones por sus pequeñas decisiones de obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos, hermanos? Iglesia, obedecer a Dios es importante. No esperes obedecer en las grandes cosas si en las pequeñas no puedes. No esperes tener un matrimonio bendecido si como soltero no estás haciendo las cosas bien. No esperes un ministerio grande, bendecido, ungido, respaldado por Dios si ahora en lo que estás haciendo no eres fiel. Si no eres fiel en tu diezmo, si no eres fiel congregando, si no eres fiel orando, si no eres fiel haciendo la evangelización y el discipulado, las cosas que todo creyente de manera básica tiene que hacer. No esperes grandes cosas si las pequeñas cosas estás fallando, no lo estás haciendo. Y si tal vez hoy te das cuenta que no estás en el lugar que tú quisieras estar, entonces te digo, cambia las decisiones que estás tomando. Si no te gustan los frutos que estás obteniendo, cambia la semilla. Si no te gustan los frutos de las cosas que estás recibiendo hoy en día, cambia la semilla y cambia la manera de sembrar. Empieza a sembrar obediencia diariamente, empieza a sembrar disciplina, empieza a sembrar fe en el Señor diariamente y vas a ver cómo más adelante los frutos que empieces a dar van a ser frutos de bendición. Recuerda que el que es fiel en lo poco, en lo más también será fiel. Y no esperes grandes cosas a menos que haya sido probado primero en las pequeñas. Y eso toma tiempo, a veces años, y tienes que ser probado. No puede ponerse a nadie, no puede confiarse en alguien
que no ha sido probado, que no ha sido tratado, trabajado. Cuidado con la autosuficiencia y el orgullo. Cuidado con confiar en nuestras propias fuerzas. Yo lo puedo hacer, yo soy capaz. No, no eres capaz. Nadie, ninguno de nosotros es capaz. Ninguno de nosotros es capaz. Con los años he aprendido que yo no soy capaz, que no tengo la fuerza, ni la sabiduría, ni el entendimiento. Y solamente me queda esperar en el Señor, confiar en Él y pedir que me ayude, que me ayude. Recuerda, hermano, Dios puede hacer grandes cosas con poco. No te desanimes si piensas que tal vez lo que tienes ahorita es poco. Yo tengo poca fe, tengo poco conocimiento, tengo poca obediencia. No te desanimes por eso. Sé fiel en lo que sabes. Sé fiel con lo que tienes. Y deja que Dios vaya mostrándote más y más. Sé fiel en lo poco, dice la palabra del Señor, y yo te daré más, dice la Escritura. Así que, hermanos, la fidelidad es algo muy importante en la vida de un cristiano, sobre todo en la vida de un cristiano que anhela servir al Señor, que anhela hacer la voluntad del Señor, que anhela agradar a su Señor. La fidelidad es muy importante y la fidelidad siempre nos va a llevar al incremento cuando tomamos decisiones diariamente, decisiones de obediencia. ¿Quiero que te muestre cómo Dios hace grandes cosas con poco? Levantó a un libertador, a un muchachito, a un bebé abandonado, un joven tímido, un hombre tartamudo, Moisés. Y por medio de este hombre liberó a todo su pueblo de Israel. ¿Quieres que te muestre cómo Dios hace grandes cosas con poco? Dios tomó a un muchachito, un pastorcillo de ovejas, el menor de los hijos de su familia, insignificante, que ni su papá se acordaba de él, y lo hizo rey de Israel. ¿Quieres que te muestre cómo Dios hace grandes cosas con poco? Dios tomó a 12 hombres, pescadores, gente del campo, gente común, ignorantes tal vez a los ojos de los demás. Pero con esos 12 hombres, Dios trastornó el mundo en la iglesia del Señor, los apóstoles del Señor. ¿Quieres que te muestre cómo Dios hace grandes cosas con poco? Mira Belén, un pesebre humilde, pequeño, un niño recién nacido, humilde, un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, pero que Dios levantó como el Salvador del mundo, su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Dios hace grandes cosas con poco. A los ojos de los hombres puede parecer poco, pero dice la Escritura que de lo vil y no menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es sabio y a lo que es más. Hermanos, sembremos diariamente. Fíjate en esos pequeños detalles, porque en los detalles está el detalle. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás siendo fiel con Dios? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás siendo temeroso de Dios? ¿Estás sirviendo a Dios, aún en lo pequeñito, con excelencia? ¿Lo haces con gozo, con alegría? Si no estás sembrando esas cosas, hermano, ¿cómo pretendes cosechar? Si no estás sembrando en lo pequeñito, ¿cómo pretendes cosechar? ¿Cómo pretendes bendición? No. Los grandes destinos se construyen de pequeñas cosas, diariamente. Así que yo te animo en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, toma decisiones diarias de obediencia al Señor. Pequeñas decisiones harán grandes destinos. Y amigo y amiga, he mostrado en esta mañana que Dios hace grandes cosas. Y tal vez tu vida a tus propios ojos sea una vida vana, arruinada por el pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, un pequeño niño, un pequeño establo, para ser el gran Salvador de todos los hombres. Así que en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de la inmundicia de tu corazón. Arrepiéntete de haber vivido una vida vana, alejada del Señor. Y ven a los pies de Cristo. Él quiere cambiar. Y a partir de hoy, sembrar una nueva vida en ti. Para que a partir de hoy empieces a construir una vida nueva. Una vida plena, una vida llena del gozo de Dios, de la paz de Dios, del poder de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra como un pequeño niño
en un pequeño establo, de una pequeña familia, de un pequeño tribu, de un pequeño pueblo en el mundo. Pero Dios lo levantó para ser el gran y único Salvador de los hombres. En la cruz, Cristo murió por todos los pecados del mundo, por tus pecados y por los míos. Derramó su sangre delante de Dios para que tú ni yo tengamos que pagar por nuestros pecados en el infierno. Y la Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús al tercer día y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos.